Estaba empezando a anochecer, mientras se extendía una fantástica exhibición de nubes rojizas cubriendo parte del cielo de Madrid. Yo estaba sentado, con la espalda apoyada en un árbol, en un bosque desde donde podía ver el skyline de la capital. De fondo el repiqueteo de un pájaro carpintero en algún árbol cercano, y a 5 metros de mí, 2 ardillas que subían y bajaban en lo que parecía un juego eterno en un árbol cercano. El espectacular cielo rojizo, con los sonidos de la naturaleza y los edificios al fondo, formaban una postal increíble que años atrás jamás hubiera ocurrido. Incluso parecía acordarme de esos momentos raros en las ciudades antiguas, en donde, como ya conté en alguna ocasión, de pronto como por arte de magia, los coches dejaban de pasar, las calles se quedaban sin tráfico, el sonido de la circulación desaparecía, y el silencio era el protagonista absoluto en una pequeña fracción de tiempo. Extraños instantes en medio de la ciudad, que ocurrían muy rara vez, pero que dejaban una sensación de paz interior que nos gustaba disfrutar. Quise conectar esos momentos del pasado con el momento presente haciendo un poco de trampa, porque hoy ya no existe ese terrible sonido de coches circulando alrededor, y el silencio puede ser disfrutado siempre que quieras, sin tener que alejarte de las ciudades. Allí estaba, en lo que antes era un gran polígono industrial lleno de calles, coches, edificios de oficinas y gente corriendo de aquí para allá, siempre llegando tarde y con cara de pocos amigos. Pero hoy no había ni cristal, ni hormigón, ni asfalto, ni señales de tráfico, ni aceras, ni coches. Ahora había tierra, árboles, aves que habían vuelto a establecerse en esa parte y fauna que jamás habíamos visto tan cerca de Madrid. Aún recuerdo el día en que empezó la demolición. Mucha gente vino desde toda la ciudad e incluso de zonas de fuera para ver un espectáculo esperanzador. El ser humano destruyendo kilómetros de ladrillo que ahogaba el bosque anterior para volver a dar cabida a la flora y fauna que antes lo había habitado. Uno tras otro, los edificios empezaron a ser demolidos. Desde el pequeño bosque pegado al polígono que no fue esquilmado para llenarlo de hormigón y en una posición en la que podíamos ver toda la zona industrial, disfrutamos primero de los fogonazos, de las explosiones controladas, seguidos del estallido que abatía un edificio tras otro. Construcciones que se crearon como grandes colosos del progreso económico y que ahora carentes del menor sentido, yacían muertos al ser sobrepasados por un progreso diferente, un progreso de conciencia mundial. Aquel sábado muchos amigos habíamos decidido hacer un picnic mientras disfrutábamos de tal espectáculo y brindamos por cada uno de los edificios que fueron cayendo. No brindábamos por el derrumbe, brindábamos porque esas grandes moles de hierro, cristal y ladrillo ya no tenían el menor sentido en la actualidad. Una vez derribados todos los edificios, una legión de maquinaria pesada entró para retirar miles de toneladas de escombros, miles de materiales, miles de desechos para comenzar a reforestar, miles de hectáreas con la flora del lugar. Los trabajos se prolongaron durante largos meses, pero siempre con premura para intentar dar vida a ese nuevo entorno cuanto antes. Después vendría la limpieza del suelo, y a continuación el tiempo en el que la fauna se acercara lentamente a habitar un suelo que de pronto volvía a estar cubierto de árboles. Árboles que fueron traídos de plantaciones, grandes árboles, para dar el aspecto del bosque cuanto antes, porque se pensó acertadamente
que el ecosistema debería ser regenerado de manera inmediata y no esperar a cientos de años de crecimiento. En apenas 6 meses, después de la limpieza de los escombros y en un esfuerzo enorme, a la vez que esperanzador y necesario, el primer zorro cruzaba siguiendo un conejo en los límites de un enorme bosque que prácticamente ayer no existía y hoy lucía con un porte vigoroso. Del hormigón a los setos, la hierba y los grandes árboles en menos de un año. A continuación jabalíes, gatos monteses, halcones, buitres y los grandes protagonistas que todos queríamos ver, los herbívoros de mayor tamaño, que en apenas 8 meses empezaron a merodear por este nuevo bosque a tan solo 2 kilómetros de Madrid. Con el sol prácticamente oculto, pero con su luz alumbrando el cielo y las rojizas nubes, me monté en la bici y empecé a pedalear camino a casa, entre senderos de animales y pequeños caminos que lentamente me sacarían de los enormes árboles que tapaban el cielo. Quería irme antes de anochecer para no molestar a los animales con el foco de la luz, y para eso tenía que darme un poco de prisa. Empezaba a notar el leve frío de la noche, que cada vez más rápido se acercaba al bosque, pero ya estaba muy cerca de la carretera que me llevaría a casa. Apenas una leve subida de 1 kilómetro, bastante pronunciada, eso sí, y llegaría a la salida. Solo me faltaban 20 metros para culminar la cuesta, cuando de pronto vi algo extraño frente a mí. Al principio era solo un bulto que se movía lentamente entre la vegetación. Solo podía ver la parte de arriba, que estaba prácticamente mimetizada con las ramas, pero desde luego se movía hacia mi camino y fuera lo que fuera, su tamaño imponía y mucho. Así que paré la bici, puse pie en tierra e intenté agudizar la mirada para descubrir qué se ocultaba a pocos metros de mí. Al principio, mi cerebro no podía juntar las diferentes partes de aquello que veía a través de la maleza, pero poco a poco, mientras iba saliendo de los setos, lo reconocí. Un enorme ciervo caminó varios pasos, me miró y se quedó parado en el centro de la senda. De todos los animales que me podría encontrar, jamás había pensado en algo así, ya que nunca había visto uno suelto tan cerca de mí. Entre el cuerpo y la cornamenta, calculé que podía alzar el 1,80 m. Sus ojos me apuntaban directamente y su porte me dejó paralizado. Se me pasaron 2000 situaciones en las que a lo mejor no salía bien parado de allí, en medio de un bosque que era su territorio, y yo un simple visitante. Intenté estudiar su mirada en busca de algún movimiento que denotara su próximo paso, pero fui incapaz de saber sus pretensiones, y el desconocimiento siempre suele provocar miedo. Pasaron largos segundos en el que ni el animal ni yo fuimos capaces de hacer el menor movimiento. Por mi cabeza pasaba darme la vuelta, intentar enfocarle con la luz para asustarle, gritar para ahuyentarle y 2000 cosas igual de ridículas. Mientras tanto el ciervo seguía en la misma posición mirándome fijamente y sin mover un músculo. Os juro que todos los sonidos dejaron de sonar de forma instantánea, dejando el bosque en un silencio aterrador. La oscuridad seguía avanzando y la única salida del bosque estaba a 20 metros por detrás del ciervo. Pero su cornamenta, altura y mirada me habían dejado sin recurso alguno. Los segundos se convirtieron en minutos y mi mente no paraba de intentar encontrar una solución. Darme la vuelta me obligaría a adentrarme más en el bosque, alejándome varios kilómetros de la salida, y avanzar era jugármela a una posible huida del animal o un encontronazo en el que yo iba a terminar mal parado. Los segundos seguían avanzando cada vez más lentamente, al contrario que mi nerviosismo. Entonces, no sé por qué empecé a notar que la tensión de mi cuerpo desaparecía. Mi posición erguida se relajaba y mi corazón dejaba de latir frenéticamente. De manera espontánea,
solté una bocanada de aire que me ayudó a bajar aún más mi tensión. No sé si estaba aceptando aquella situación o que estaba tan quieto que ni había respirado hasta ese momento, pero de pronto escuché un resoplido que venía del enorme ciervo que seguía en medio de mi camino. Fue tan raro y tan especial que sonreí, no sé si por los nervios, cosa que parece que agradeció el animal, porque comenzó a mover las orejas a la vez que levemente cambiaba sus patas de posición. Internamente, entendí que tal vez la situación tenía mejor final que todos los dramas en donde todo acaba mal de muchas maneras diferentes y todas fatídicas, y que a lo mejor si dejaba de incluir los miedos posibles implantados en una vida anterior y simplemente confiaba, todo saldría bien. Solo dio 2 pasos. 2 pasos enormes en los que recorrió casi 5 metros, dejando la senda libre, y volvió a quedarse parado en la orilla del camino. Yo cogí la bici, empecé a pedalear y pasé a su lado mientras nos mirábamos con una extraña sensación de cordialidad. En apenas 1 minuto, estuve fuera del bosque. Aquella noche, entendí que los días en que los humanos y animales éramos enemigos por el mismo trozo de tierra, deberíamos hacerlos desaparecer de igual forma que lo hicimos con el viejo polígono industrial. Porque seguir pensando en miedo o enemistad era simplemente un error.